Hola, vehementes de la gestión empresarial. Otra noche más, otro lunes más con ustedes para revisar los temas que les interesan. Muy bien, el tema que nos convoca, ¿no? ¿Cómo gestionar una implementación? Algo que resulta particularmente interesante para ambos perfiles o para todas las caras de la moneda o ambas caras de la moneda. Tanto para el cliente, para los usuarios finales que van a utilizar el software, como para los implementadores, ingenieros, arquitectos, vamos, todos los que participen en un proceso de implementación de software. ¿No? Desde luego, hablar de implementar un ERP es hablar de gestión de proyectos. Lo más seguro es que si sabes gestionar proyectos, puedas hacerlo bien sin importar de qué se trate, ¿no? Por eso, si te interesa lo que es gestión de proyectos, aun cuando particularmente vamos a enfocar nuestra conversación a todo lo relacionado con implementación de proyectos de software, estoy seguro que te puede aportar mucho valor sin importar el proyecto que realices finalmente. Porque al final todo es lo mismo, digamos, que es gestión de proyectos. ¿Cómo debes gestionar proyectos? Es más, cuando hablamos de gestionar proyectos, podemos decir que tiene que ver con gestionar equipos también, con gestionar personas. Entonces, realmente hay muchas habilidades necesarias, conocimiento, puesta en práctica, que vas a necesitar, va a ser necesario que desarrolles para que te conviertas en un buen implementador de proyectos. Es un aprendizaje constante. Y en general, es un tema que no me esperaba hablar. Como generalmente no votaban mucho por estos temas, aquí por ejemplo, en el YouTube de Ganemo podemos ver. Mira, tips para gestionar implementación de proyecto. Tips para gestionar implementación. Tips para gestionar implementación. Realmente yo lo venía poniendo como relleno, se podría decir, ¿no? Porque decía, bueno, ¿de qué tema voy a hablar? No se me ocurría nada y lo venía repitiendo. Y de pronto, hoy fue el tema más votado y una implementación que toma 10 veces más el tiempo y el presupuesto que debió tomar, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos implementar en tiempo y presupuesto? Porque si hablamos de tips para gestionar una implementación exitosa en Odoo, tendríamos que empezar, por ejemplo, definiendo a qué le llamamos exitosa, ¿no? ¿Cuándo podríamos decir que la implementación ha sido buena, correcta, un éxito? Yo diría que cuando se cumple con los objetivos dentro de tiempo y presupuesto. ¿Qué les parece a ustedes esa definición? Me gustaría mucho hacer esto dinámico y avanzar con las preguntas que ustedes tengan sobre problemáticas de gestión, ¿no? Entonces, participen en el chat. Bien. Les estaba comentando que una de esas claves era el saber relacionarse con otras personas, ¿no? Y parte de ese saber relacionarse implica desarrollar una habilidad muy importante que es la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿No? Dirán, ¿qué hago hablando de empatía si estamos hablando de gestión de proyectos? Es que es clave, es clave. Y uno no entra en cuenta de ello, de la importancia que implica tener empatía, ¿no? Entonces, tener empatía va a marcar el paso de todas las actividades y de todo lo que hay que hacer en esta gestión de proyectos. Porque para empezar, si yo voy a definir un marco, una estructura, una matriz de procesos y actividades que me van a llevar de tal punto a tal punto, que me van a llevar a alcanzar tal objetivo, tengo que hacerlo pensando en quién, en mi usuario, ¿no? Porque finalmente el usuario final es el objetivo, ¿no? Entonces, si yo quiero que ese usuario final termine utilizando mi software, el ERP, bien, entonces, ¿cómo logro eso? ¿Qué es lo que él está sintiendo? ¿No?
¿Cuáles son sus temores? ¿Va a ir con falta de tiempo? ¿Le va a sobrar el tiempo? ¿Va a estar muy confiado con la implementación? ¿Le va a generar ansiedad? ¿No? ¿Qué tiempo va a poder dedicar a las capacitaciones? ¿Va a ser suficiente para él una capacitación o más? ¿Cómo deberíamos abordar? Entonces, si mi objetivo final es que ese usuario esté usando el software, entonces al final todo mi proceso de implementación y de gestión de proyecto se va a orientar a cómo logro eso, ¿no? Entonces tengo muy claro el objetivo y tengo claro que tengo que ser empático con el usuario final, ponerme en su lugar para llevarlo a donde yo quiero que esté, ¿no? Acompañarlo, ir con él. Por eso es que en nuestros paquetes de soporte e implementación nosotros los vendemos como implementación y acompañamiento, ¿no? Nuestros packs de éxito para que empieces a usar tu ERP de manera exitosa. Porque la idea es acompañar a tus usuarios a que empiecen a utilizar de manera exitosa el sistema, ¿no? Entonces, la empatía está en el núcleo, en la cultura que determina realmente todo nuestro proceso de implementación, ¿no? Ponernos mucho en el lugar de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, ese sería como el tip número 1, ¿no? Sé empático. Y aunque para algunos pueda ser como que lo dan por hecho, lo dan por añadido o algo obvio, al final no es tan obvio porque me cruzo con mucha frecuencia con analistas, jefes de proyecto que no son del todo empáticos, ¿no? Que reniegan mucho de sus usuarios, ¿no? Y al final, ¿no? Que no entienden, que hay que repetir las cosas, que X motivos, sin antes ponerse en su lugar y ver cómo ellos, como los que dirigen justamente el proyecto y la implementación, pueden asegurarse, ¿no? Para que ese usuario pueda terminar usando el software bien, ¿no? ¿Cómo atacar esos temores? Vamos, estamos en la posición de una persona que está incorporando conocimiento completamente nuevo. Entonces, quieras o no, va a haber mucho estrés. Y como ¿cómo se dice? El cachorro se olvida, ¿no? O el tigre se olvida cuando fue cachorro, ¿no? O la rana se olvida cuando fue renacuajo. Entonces, a veces, como ya llevan los analistas o los gestores del proyecto años dominando el producto que manejan, entonces para ellos es demasiado fácil, ¿no? Y no logran entender cuando un nuevo usuario que se está enfrentando a este nuevo conocimiento, que nunca ha visto ese software antes, no logran empatizar con eso, no logran entender lo difícil que puede llegar a ser y del grado de ansiedad que puede llegar a ocasionarle a este usuario final, ¿no? Y como no empatizan con eso, creen que todo es culpa del usuario y le echan la culpa, cuando por ahí, que a veces sí, pero por ahí quizás no es culpa del usuario. Quizás es culpa que le falta un poco de empatía a tu proceso de implementación, ¿no? Le falta un poco de empatía a tu matriz de actividades con la que gestionas el proyecto. Y bueno, justamente como somos muy empáticos con los usuarios, nuestro proceso de implementación se ha diseñado usando la empatía, poniéndonos en el lugar del otro, en pos al objetivo que queremos, desde luego, ¿no? Y ya que hemos elaborado todo ese proceso, ¿no? Basándonos en la empatía, ¿cuál ha sido el resultado final tangible, ¿no? Para no hablar aquí de temas demasiado subjetivos, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se aterriza en la práctica el que tus procesos de gestión de proyectos, en que tus actividades sean empáticos? ¿Cómo se aterriza? Fácil. Por ejemplo, en nuestro caso, hemos diseñado un proceso que hace que el usuario final, cada uno de los responsables de los procesos que van a gestionar con el sistema, empiecen utilizando el software, nuestro ERP, desde el primer instante. Desde la primera sesión virtual, toda nuestra implementación es completamente virtual. En la primera sesión
que tenemos, ¿no?, en la primera videollamada de proyecto revisando flujos de trabajo, el usuario final es el que tiene que tener control del sistema. ¿Cómo hacemos esto? Fácil. Tienes usuario para acceder al sistema y él mismo es el que controla, comparte la pantalla y con las instrucciones que nosotros le damos empieza a navegar, configurar, crear, editar, practicar con el sistema, con Odoo. Entonces, de entrada, desde el primer día, con su propio usuario, él gestionando lo que tiene que hacer con el sistema, entendiendo los flujos directamente, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro, ¿no?, de cómo llevamos este cliché de que uno tiene que ser empático para gestionar personas y lo aterrizamos en la práctica, ¿no? Vamos, si yo necesito como objetivo de que este usuario final termine utilizando bien el software para que aporte valor a su empresa el hecho de haber contratado una implementación de un nuevo ERP, entonces tengo que, y también sé que no es fácil incorporar nuevo conocimiento, hay un riesgo de cambio muy grande y esto recae o se convierte o se traduce en mucha ansiedad de parte de los usuarios, que puede generar estrés y eso a su vez va a derivar en excusas para no usar el sistema, qué sé yo. Sí que hay un riesgo muy grande ahí en los usuarios en la gestión del cambio. Entonces, ¿qué hago? Todo esto lo aterrizo en empiezas a usar el sistema desde el primer día y tú, controlando el ratón, vas a ir familiarizándote en todas las sesiones que tengamos. Y sirve, ¿no? O sea, nos sirve. Entonces, ese es otro de los tips, ¿no? Tips número 1, ahí tratando, no tengo nada estructurado realmente en la sesión de ahora, es más un conversatorio, pero vamos a ir ahí mientras hablamos identificando los tips, ¿no? Tips número 1, empatía. Tienes que desarrollar lo que es la empatía. 2, de nada te sirve saber o creer que tienes desarrollada la empatía. Eso tiene que traducirse en actividades, en acciones que se llevan en la práctica, ¿no? ¿Cómo diriges la empatía en tus procesos, en tus actividades? Buscando, ¿no?, obviamente los resultados que te has planteado. Y ya les he dado un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy práctico. Entonces, tips número 3, más práctico, haz que tus usuarios utilicen el sistema. No hagas presentaciones, sesiones, talleres, casi nada en donde seas tú como gestor o como analista el que ejecuta las actividades. No, que sean tus usuarios finales. A ver, ¿a qué vinieron? Nos acompaña esta noche, nos saluda, buenas noches. Algunos usuarios podrían sentirse abrumados y los ponemos a configurar el software. Claro que sí, claro que sí. Hay, por eso, perfiles de usuario. Y aquí viene otro tip importante, miren. En todos tus proyectos tienes que identificar quién es tu SPOC. ¿Qué es el SPOC? A ver si los escribo por aquí. Es así, ¿no? SPOC. Eso sería el SPOC, ¿no? Sería el single. Tu único punto de contacto. Entonces, que vendría a ser como que quien a nivel técnico tiene que tener el dominio general del software, ¿no?, el sistema, ¿no? Entonces, uno tiene que ir avanzando, siempre dejando que el usuario final controle el ratón, la pantalla, sea el que presente, pero tiene que ir avanzando dependiendo de lo que corresponde con cada usuario. Entonces, si yo estoy en un taller con el equipo comercial de un punto de venta, ¿no?, o sea, el vendedor, el final, que va a estar detrás de la caja vendiendo productos, entonces yo a ese usuario no le tengo que hablar de cómo configura el punto de venta, de dónde se configuran los diarios, de dónde tiene que configurar una cuenta contable o cómo se crea un producto, ni siquiera, nada de eso. Entonces,
lo que tiene que hacer él es vender. Como tenemos que armar casuísticas en donde llegue su cliente, le pida el producto, él lo digite, lo venda, emita su comprobante, lo cobre y ya está. Y por ahí otras casuísticas más particulares, cómo hacer en caso de una devolución, cómo emitir una nota de crédito, cómo hacer si el cliente final te paga en partes, cómo buscar varios casos de búsqueda, ¿no? Entonces, para ese perfil, ¿no?, de usuario final, de punto de venta, justamente, del vendedor o cajero, tenemos que centrarnos en lo que va a ser, ¿no? Pero no mostrándoselo yo, que es a lo que no yo compartiendo mi pantalla en la sesión y diciéndole lo tienes que hacer así, así, y que él solo vea, ¿no? Porque lo más probable es que perdí su atención y quizás ni lo va a ver, sino él, controlando el ratón, tiene que hacer los ejercicios. Ahora, ¿y por qué les hablé del SPOC? Claro, porque en otra sesión separada, cuando yo esté con el SPOC, con el Single Point of Contact, con mi único punto de contacto con el que veo toda la parte técnica, que tiene que conocer todos los procesos de la compañía, quien tiene la autoridad para tomar decisiones a nivel de flujos y configuraciones, qué sé yo, ¿no? Ese es mi SPOC. Si un cliente no tiene un SPOC, probablemente le tengamos que cobrar el triple de lo que le cobramos por una implementación, porque el SPOC es clave en el proceso de implementación. Tienen que tener un SPOC, ¿no? Entonces, ya de entrada nosotros sabemos, mira, identificamos, o sea, desde la sesión de Kickoff, si tienen problemas en definir quién es su SPOC, entonces el proyecto peligra, corre un riesgo. O sea, no tiene que pasar ni un día, ni media hora desde que se inició el proyecto para que yo identifique un riesgo si no se logra definir de manera correcta el SPOC. Entonces el SPOC es clave. Y con el SPOC hacemos ya las configuraciones más avanzadas. Y ahí sí, este es otro perfil de usuario que no se tendría que sentir abrumado si yo le hablo de configuraciones más avanzadas. Por el contrario, ¿no? Ya está más familiarizado, tiene un pensamiento sistémico mucho más aterrizado, es administrador de sistemas, probablemente ingeniero. Entonces, por ahí, respondiendo o tratando de aterrizar, digamos, más puntualmente a tu pregunta, tenemos que saber qué información y qué tipo de actividad desarrollamos con cada usuario, justamente para que no se sientan abrumados. Porque olvídate, ¿no? Si a ese vendedor le empiezo a decir cómo configuras que los medios de pago y que los productos y los impuestos, lo mataste. O sea, va a renunciar. Lo más probable es que, salvo que incrementas tú como gestor de proyecto, incrementas el riesgo de que esa persona renuncie. O sea, tú mismo pones en riesgo tu proyecto. Obviamente es muy importante lo que dices, no abrumarlos. ¿Y cómo no se les abruma? Nada, conociendo con qué perfiles estamos trabajando. Ahora, el Single Point of Contact, el SPOC, él sí tendría que saber gestionar usuarios, configurar los permisos de sus usuarios y muchas otras configuraciones avanzadas, además de entender el software a nivel macro, ¿no? Con procesos globales. Interesante aporte a qué vinieron. ¿Algún otro comentario? ¿No? Si tú has participado o si alguien más de nuestros espectadores ha participado en algún proyecto de tipo implementación, ¿no? ¿Qué opinan? Cuéntenme sobre esto que les estoy contando. ¿Les hace sentido? ¿Les hace sentido o no? ¿Piensan que aún así, si dividimos mucho las temáticas que abordamos con los usuarios, aún así piensan que se van a abrumar? ¿No? ¿O no? Porque lo cierto es que en algún momento esos usuarios van a tener que usar el sistema. Y es mejor que lo usen cuando tú estás ahí desde el primer momento, a que lo usen cuando, según tú, terminaste la implementación. No hablo en general para todos, digamos, ¿no? Según tú terminaste la implementación y
y él cree también como usuario de que estuvo atento a todas las sesiones y de pronto se enfrenta con un problema y no sabe qué hacer, ¿no? Y nunca lo practicó y nunca tocó el sistema y recién en ese momento se va a poner a buscar el video grabado de la sesión para ver en qué quedó, algún manual, va a empezar a requerir más soporte del necesario. O sea, el hecho de no haber articulado bien las actividades necesarias de pronto hace que nada, hasta la necesidad de soporte incremente, el riesgo de cambios sea muchísimo mayor porque vas a tener una persona que va a decir, no, eso no me enseñaron, eso no me, cuando probablemente sí se lo enseñaste, ¿no? O ese mismo sentimiento de estar abrumado va a hacer que empiecen a hablar mal de tu sistema, no, que le falta esto, que mi otro sistema lo hacía de esta manera, ¿no? Pero si tú le diste el control desde el primer momento, tuvo en cada sesión donde trabajaste con él, tuvo la oportunidad de decirte, no, mira, esto no lo puedo manejar así, que mi sistema lo maneja así, o sea, cualquier excusa que pudo haber tenido, estuvo ahí contigo acompañándolo para que se la puedas absolver en ese momento, ¿no? Y ya no al final, cuando obviamente ya no estás ahí con él y empieza a despotricar de tu sistema, olvídate, ¿no? O sea, he visto estos casos un montón de veces, ¿no? Entonces yo no dejo que nadie hable mal de mi sistema. Mientras más conocimiento tengan del software, más fluido será e incluso se finalizará con una implementación más madura, nos dice a qué vinieron. Obviamente, no sé si te refieres a más conocimiento de parte de la persona que está gestionando la implementación del proveedor del software, pero sí, para que uno pueda guiar a la otra persona que controla el ratón, ¿no? Para decirlo en términos prácticos, ¿no? Para que uno pueda hacer eso, necesita de un conocimiento muy claro del sistema y de todo cómo funciona, ¿no? Sí, es claro, ¿no? Porque si yo no tengo mucho conocimiento del sistema y yo llego con miedo a la sesión, a la reunión, a la capacitación, al taller, y no estoy seguro de cómo se tienen que hacer las cosas, entonces, si yo mismo no estoy seguro, no voy a poder guiar a la otra persona, ¿no? Va a ser 3 veces más complicado el que yo guíe a la otra persona si yo mismo no estoy seguro de todo. Porque claro, como yo no tengo control del ratón, yo no puedo jugar ¿no? Es como que, a ver, miren, por ejemplo, aquí que tengo a Odoo a mis espaldas, que ustedes ven, ¿no? Entonces, si yo quiero guiar a la persona, ¿no? Y le digo, mira, para configurar eso tienes que hacer clic en... Uy, ¿y dónde tenía que hacer clic? No, si quiero configurar, no sé, los medios de pago, le diría, a ver, haz clic en productos. Uy, no, ahí no era. A ver, haz clic en... Uy, tampoco era, no sé. A ver, haz clic en configurar. Ya, ahí está, sí, mira, hace clic en métodos de pago. Entonces, tendría yo que tenerla clarísimo, si no voy a estar, pues, haciéndole perder el tiempo a quien le estoy guiando, ¿no? Y quizás lo voy a confundir y podría tener un efecto contraproducente al que estoy buscando. Entonces es importante que la persona que está ahí como analista, como proveedor de software y está en este proceso de implementación, conozca muy bien el sistema para que pueda guiar adecuadamente al usuario, ¿no? Según el perfil de usuario que corresponda. Ahora, sin embargo, si bien les he hablado de que a nivel de usuarios finales es importante, o a nivel de los distintos perfiles de usuario es importante saber en qué momento uno explica qué cosa, donde más tiempo vamos a tomar, vamos a invertir en las diferentes actividades, es directamente en trabajar con el SPOC, que es el Single Point of Contact, que es nuestro único punto de contacto. Y ese es otro tip que ahí está, que también es importante, ¿no? Tenemos que definir, ¿no? Tip, ¿no? Lo pondría de esta manera. Definir desde el primer momento, desde el primer día, a tu SPOC. Ese sería el SPOC. Definir desde el primer momento al SPOC, al Single Point of Contact. Ese es un tip imprescindible.
desde la reunión de kick-off, ¿no? Por si alguien no me entiende, ¿qué es esto de la reunión de kick-off? La reunión de kick-off es la primera reunión que haces para el inicio del proyecto, ¿no? Es como la patadita inicial. Reúnes a todos el equipo tuyo y el equipo del cliente que va a participar de la implementación y se dejan claras las cosas que se van a realizar, los objetivos, las responsabilidades, la dinámica de trabajo, cómo se va a trabajar, y defines al SPOC y a los usuarios claves si hubiera. Puede nunca más de uno por proceso. Pudiera haber uno o más usuarios clave dependiendo de la cantidad de procesos que tiene la compañía, pero solamente puede haber un SPOC, ¿no? Por eso es Single Point of Contact, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Solamente puede haber un SPOC. Y definirlo de esa manera es imprescindible, es otro tip que te doy. Lo otro, aquí nos pregunta a qué vinieron. ¿Cómo evalúas el alcance de la implementación? El alcance de la implementación es muy sencillo de evaluar porque para que haya alguna implementación, para que se inicie alguna implementación de por sí, ya hubo un proceso comercial inclusive, ¿no? O sea, ya se cerró algo, ¿no? Es más, el alcance no se define ni siquiera en el proceso de implementación, ¿no? O sea, se define en el proceso comercial. Sí, el alcance se define en el proceso comercial. Hay muchas maneras de hacer esto, ¿ya? Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Les voy a contar para que se hagan una idea. Porque hemos tenido que simplificar todo. Para nosotros definir el alcance está dado por los módulos que tiene el ERP. Yo sé que si nos ven de empresas o gestores que implementan otros ERP, esto sea un poco más complicado, ¿no? Y se sorprendan o se extrañen de lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero realmente el alcance lo defino con los módulos. Entonces, puede pasar muchas cosas, ¿no? Viene una empresa que dice, yo quiero utilizar CRM, implementame el CRM. Y es una empresa muy dinámica, pequeña, con un SPOC y un usuario clave, digamos, ¿no? Entonces, generalmente ese tipo de empresas ni siquiera necesitan contratarnos para una implementación, ¿no? Porque es tan sencillo implementar un CRM que si tienen un SPOC bien capaz, potente y un usuario clave, entre ellos únicamente pueden conocer Odoo e implementarlo por su. Entonces ahí no hay implementación, simplemente les vendo mi servicio de suscripción de CRM, que la empiezan a usar desde el primer día. Pero distinto es, no, si es una compañía con, además del usuario clave, trabaja con muchos vendedores y procesos más definidos y no puede darse el lujo de probar cosas, ¿no? Necesita ya de entrada tener más claro cómo se va a proceder. Entonces ahí sí yo le sugeriría, contrata un pack de éxito de implementación, ¿no? En función a las horas, ¿no? Entonces, para un proyecto de tipo CRM o cualquier módulo que no tenga que ver ni con contabilidad, ni con inventario, ni con manufactura, ni con payroll, ni con nóminas, cualquier módulo que no tenga que ver con eso, para mí es suficiente con un plan de 20 horas, ¿no? El plan más pequeño que tenemos de 20 horas de trabajo. Entonces, al final, eso es lo que les ofrecemos, 20 horas de trabajo, que es lo que estimamos vas a tener, se podría garantizar de alguna manera, o vas a tener de sobra tiempo para que te acompañemos en ese proceso de implementación. Y ya está. Entonces, no tiene que ser muy complicado, ¿no? O sea, entonces, ahí es fácil, ¿no? Tu alcance, usar CRM. ¿Pero qué implica usar CRM? ¿No? Entonces, implica esto. Y esto lo hacemos, o esas actividades las cubrimos con el pack de horas que te estamos vendiendo. Es así. Entonces, hace poco estuvimos, por ejemplo, en una implementación de un CRM, ¿no? Una empresa grande con varios vendedores. Y lo implementamos en menos de 5 horas realmente. Y tuvieron 15 horas
como para que puedan usar en los 12 meses que dura o que tiene de vigencia nuestro plan de horas, ¿no? Entonces implementamos CRM, es que es un módulo sencillo. Entonces al final el alcance está dado por los módulos. Entonces viene otra empresa y te dice, no, yo quiero gestionar mi manufactura, pero también quiero emitir factura electrónica desde el sistema y además aceptamos muchas reparaciones de nuestros clientes cuando damos mantenimiento. Entonces cuando el cliente tiene alguna falla en su producto, nos lo regresa y nosotros cubrimos esa reparación y a veces le cotizamos si tiene garantía, qué sé yo, ¿no? Te describen su proceso y según eso, a través del conocimiento que tenemos de nuestro software, del ERP que nosotros vendemos, sabemos que, mira, por todo esto que me está pidiendo, yo sé que va a necesitar el módulo de manufactura, de inventario. Él no me dijo necesito inventario, pero obviamente si me habla de que sigue un proceso de manufactura, yo ya sé que tiene que usar inventario, va a tener que usar, si va a mover inventario y le interesa costear y llevar su contabilidad, por ejemplo, yo ya sé que obligatorio le tengo que incluir compras, ventas, facturación, qué sé yo, ¿no? Entonces, al final, todo lo llevo a módulos. Según este es tu proceso, esto quieres gestionar con Odoo, entonces estos son los módulos que necesitas. Por eso es que en mi proceso comercial, mi equipo comercial lo que hace es preguntarle dos cosas al usuario, ¿no? ¿Qué procesos te gustaría gestionar con Odoo? ¿Y cuántos empleados van a usar Odoo para gestionar su trabajo? Claro. Y con eso, y con el sumado al conocimiento que tú tienes del ERP, del sistema, puedes aterrizarlo en el alcance justamente, ¿no? Entonces, clave aquí, conocer el sistema. O sea, no hay manera de que definas bien el alcance a nivel interno, digamos, técnico de tu ERP si no dominas el sistema, ¿no? Entonces tienes que conocer el sistema bien, ¿no? Bien a un nivel general, al menos, de módulos, ¿no? Entonces, respondiendo a estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué procesos gestionas y cuántos empleados utilizarán Odoo? Nuestro equipo comercial muy fácilmente ahí cotiza, ¿no? Y define alcance. Define alcance según eso. ¿Qué más te puedo compartir sobre esto del alcance? Tienes que conocer Odoo y lo otro, tu cliente tiene que conocer Odoo. Tu prospecto tiene que conocer Odoo. ¿Cómo es esto? Está bien, entiendo, te acepto, me dirán que yo conozco Odoo porque yo lo vendo, pero ¿cómo es esto que el cliente tiene que conocer Odoo? Sí, vamos, no está comprando un caramelo, un chocolate, está comprando un sistema de gestión en el que va a soportar los procesos de su compañía. Entonces no puede tomarse esa elección a juego. Entonces tiene que conocer Odoo antes de comprarlo para estar seguro de que está comprando la solución. Entonces realmente cuando yo ya le cotizo y le digo, mira, estos módulos te estoy incluyendo y tantos usuarios, ya el cliente tiene más o menos bastante claro qué es lo que cada módulo implica, ¿no? Cómo se gestionan tales cosas en Odoo, ¿no? Y ahora, ¿y cómo lo tiene claro? Es fácil. Felizmente trabajamos con uno de los ERPs más utilizados en el mundo, que ya ha tenido una estrategia de creación de contenido y de marketing muy buena. Entonces, el usuario final seguramente ha buscado en YouTube, conoce a nivel, obviamente, de muy alto nivel de usuario final, cómo se gestiona tal cosa en Odoo, lo ha visto. Entonces, de alguna manera él ya tiene bastante claro que Odoo cubre por lo menos el 80% de sus necesidades, que es lo que le decimos, ¿no? Entonces, si ya Odoo cubre el 80% de tus necesidades, bien, lo tienes claro, ¿no? Y otra manera también de que lo tiene claro es, si bien hay mucho contenido, eso no es suficiente, ¿no? Para un usuario final que quizás no tiene tanto tiempo, porque además tiene que evaluar muchas otras opciones, entonces no es suficiente el contenido que encuentra en Internet. El siguiente contenido, o la otra manera que hacemos que conozca sobre el sistema es respondiendo sus preguntas, ¿no?
Entonces, siempre respondemos con mucha honestidad todas las preguntas, las dudas del cliente, ¿no? Este sería el otro tip, ¿no? Sería bueno ahí ir tomando nota de los tips. Ya después, si me los acuerdo, cuando resubamos este clip a YouTube, ahí trataré de poner todos los clips en orden, todos los tips en orden. Entonces, otro tip importante es honestidad brutal. Tienes que ser completamente honesto con tu cliente y decirle qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene el software. Porque si no, en lugar de vender una solución, lo que estás haciendo es, tú como empresa te estás comprando un problema. Entonces tienes que decirle qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Y si el hecho de que no tenga algo en particular lo lleva a que no te contrate, bueno, no estaba dentro de tu propuesta de valor, digamos, ese prospecto como público objetivo, digamos, ¿no? O no era tu público objetivo, está buscando algo que tú no estabas ofreciendo. Entonces, debes tener muy claro qué cosas ofreces y quiénes pueden ser tus clientes y quiénes no, ¿no? Si no, al final te vas a meter en un problema, ¿no? Ese sería el otro tip. Mucha honestidad, ¿no? Entonces, cuando el cliente acepta tu presupuesto, ya tiene claro qué tiene el software, qué no tiene el software, qué implica cada uno de los módulos, al menos se le va a cubrir en tales cosas, en tal porcentaje de las necesidades que él tiene, y ese otro porcentaje tiene claro qué cosas son las que el software no tiene. Entonces ya todo eso está súper claro al inicio, ¿no? Entonces ese es realmente el alcance del proyecto, que ni siquiera lo evalúo yo. O sea, yo le digo y le aclaro lo que el sistema tiene, ¿no? Y se lo dejo clarísimo. Y el alcance en base a las necesidades, si se cubren o no, las hace el mismo usuario al final. El usuario es el que dice, mira, sí, tiene un alcance del 80% de mi necesidad, ¿no? Me voy por ese software. Y ya está, y se deciden. ¿Y qué hacemos con ese otro 20%? Bueno, tiene que estar claro. Y si ya decidieron que eso lo que soluciona su problema, al final estar ahí aterrizándose o analizando demasiado ese otro 20% al inicio no vale tanto la pena, ¿no? Y ya después se va a ir viendo, ¿no? Qué parte es crítica. Si es crítica, se define como una personalización. Si no, no. Si no, se personaliza después del proceso de implementación, qué sé yo. Eso es. No sé si logré responder realmente tu pregunta de cómo evaluamos el alcance. Lo que pasa es que nuestro ciclo comercial y nuestro proceso de venta del software es demasiado atípico, ¿ya? Es muy rápido. Y no es que tenga analistas o gestores de proyecto evaluando a detalle los RFQ, ¿no? Las necesidades o el listado de requerimientos de los clientes para cotizarles. No hacemos eso. No hacemos eso para nada. Y yo sé que esto no es lo que suele pasar cuando vendes software o software de tipo ERPs, ¿no? Sino que hay más un proceso un poco más lento de evaluar y de reunirse para entender el proceso con el cliente y sus necesidades y detallarle. Eso no... Hemos descubierto la manera de evitar todo eso, ¿no? De saltarnos todo eso que entorpece el proceso de gestión y de venta, ¿no? Entonces, en nuestros vendedores, con dos simples preguntas: ¿qué procesos quieres gestionar con Odoo y con este ERP? ¿Y cuántos empleados tuyos, trabajadores, van a utilizar el ERP para gestionar sus actividades? Con esas dos preguntas ya tenemos una cotización. Y dependiendo de lo que el cliente quiere, le compartimos los webinars y los videos y el contenido que tenemos en YouTube para que lo revise y él mismo determine si lo que le estamos ofreciendo cubre o no su necesidad. Y él mismo lo va a determinar. Y según eso, si tiene dudas, convocará alguna reunión, ni siquiera una demo, porque no hacemos demo. O sea, así de atípicos somos. No hacemos demo, pero sí les damos reuniones para que, en base al contenido que ya han revisado y las dudas que tengan, se las absolvemos, ¿no? Y tratamos de absolver todas las dudas con una honestidad brutal, ¿no? Esto hay, esto no hay, esto no hay, pero
ya está en nuestro roadmap y probablemente esté saliendo en abril, lanzando esa funcionalidad que no la tenemos ahorita. O sea, completamente honesto. O esto no hay para nada y eso sí, si lo manejan así va a tener que ser una personalización, qué sé yo. Entonces, completamente honestos con ellos y ya está. Se cierra la venta con una reunión de preguntas y respuestas, se cierra. A lo mucho 2. Entonces, nuestro proceso comercial para proyectos grandes, no tiene más de 2 reuniones comerciales. Y si no se cierra en 2 reuniones comerciales, ese cliente no tiene el perfil de cliente que nosotros buscamos y le tenemos que decir que no. Chao. Arrivederci. No nos interesa. Entonces, desde luego se lo decimos de manera muy, muy educada. Un proceso comercial largo. Entiendo, también he pasado por eso. Ojo. Y no es que diga, no hacemos demo, respondemos todas las preguntas, todo eso es muy rápido, pero hacemos levantamientos de proceso. Ya, entiendo por dónde vas. Yo también hacía eso de levantamiento de proceso hace 10 años. Muchos lo hacen ahora. Pero ¿por qué? No, hace 10 años tampoco. Hace 10 años empecé con Odoo. Hace 5 años o menos, ¿no? Pero ¿por qué dejamos de hacer levantamiento de procesos? O mejor dicho, ¿por qué nosotros, que tenemos la fortuna de trabajar con este ERP, podemos dejar de hacer levantamiento de procesos? Porque es que hay mucho contenido. Entonces, yo no necesito ser yo el que termine dominando o conociendo mucho la empresa del cliente. Es el usuario final, el cliente, el que tiene que terminar conociendo el sistema, ¿no? Entonces, quienes tienen que levantar conocimiento, información, son los clientes finales respecto de tu software, ¿no? Tu ERP. Entonces, sí, no hacemos levantamiento de procesos, porque tan solo el hecho de hacer levantamiento de procesos, de alguna manera implica que tú te comprometes a que todo lo que estás levantando es como tiene que quedar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Después de levantar el proceso, ¿no? Como que modelas cómo debiera quedar y haces una propuesta en base a eso. O sea, nada. Yo me imagino que proyectos más grandes y complejos, si tu proceso comercial es lento, una vez que levantas todos esos procesos y te aceptan el proyecto, después del proceso comercial, la firma del contrato también seguro es muy larga en tu caso, hasta que definir y que se incluye esto y estar todos los detalles y de cómo te van a pagar. Y después de la firma del contrato, ese proceso de implementación probablemente, corrígeme, en el mejor de los casos demore 3 meses y si no se puede extender a 6, 7, 10 meses. Entonces, al final todos pierden por esa lentitud, porque en 10 meses ya salió otra versión de Odoo. Entonces, es el chip que tenemos que hacer que cambien, no solo nosotros como implementadores, sino que con muchos de los usuarios, clientes o empresas finales con las que nos encontramos, ¿no? Entonces, levantar procesos, o ya tenemos claro de que Odoo es el software que quieres usar, ¿no? Como cliente final. Compáralo con cualquier ERP, te cubre el 80% de tu necesidad. Correcto, entonces vamos con Odoo. ¿Qué más levantamiento de procesos? ¿Cuáles concuerdan con el software y cuáles no? Ya. Claro, o sea, la idea del levantamiento de procesos es de alguna idea saber cuáles concuerdan con el software y cuáles no. Entiendo. Pero realmente un demo puede solucionar eso, ¿no? Mira, algo que hacemos es tú me dices que haces demos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no haces demos, me dices, ¿no? De repente ahí está el problema, ¿no? De repente tienen que hacer demos y eso puede agilizar un poco ese flujo comercial, ¿no? Entonces, pero aquí es cambiar un poco, procurar en la medida que se pueda, lo que yo sugeriría,
procurar cambiar un poco el peso de la responsabilidad sobre el conocimiento del proceso. Entonces, más allá de que estés tú levantando procesos, podrías hacerle un demo, ¿no? Y que él levante el proceso en Odoo, mejor dicho, que él pueda ver cómo en Odoo se puede gestionar determinado proceso, ¿no? Entonces, sí, pues a lo que voy, entiendo de que nuestra manera, como les repito, de trabajar es bastante atípica y de hecho, por eso es que decimos muchas veces no. Es demasiado, o sea, probablemente de 10 proyectos que quieran trabajar con nosotros, tenemos que decirles que no a 3. Es así. ¿Y por qué? ¿No? Porque obviamente nunca falta el cliente que quiere, no, que yo necesito 10 reuniones para entender y levantes mis procesos y me los modeles y hasta no verlo claro en tu sistema cómo voy a gestionar mi empresa, no los contrato, pues, ¿no? Entonces, hay clientes así, pero esos son clientes con los que no tienen el perfil de los clientes que nosotros buscamos y les tenemos que decir que no. Yo entiendo. Y entiendo que de repente, por el mismo background de tu compañía, ¿no? Como dice Javier Renep, _Renep, buenas noches, gracias por participar. Nos dice, la idea es que mapee su proceso con lo que tiene Odoo. Exactamente, ¿no? La idea es que mapee su proceso con lo que tiene Odoo. Y que sea él quien ve el proceso en Odoo. Y no al revés, ¿no? Y ojo que vas acortando tiempos con cada cosita que parece insignificante. El solo hecho de haberle hecho un demo y de que él haya visto en Odoo cómo lo puede gestionar, y eso ya en la parte comercial, y no eres tú el que conoce el proceso, tanto, al final vas a terminar conociéndolo igual siempre, porque conversas con ellos y trabajas en sus actividades, pero es más... tienes que transferir el peso de ese conocimiento a ellos, ¿no? De que ellos sean los que tienen que conocer Odoo, tienen que terminar dominando Odoo y no al revés, ¿no? Entonces, el chip que hay que cambiarle al usuario es, mira, quien tiene que conocer, dominar el software Odoo, eres tú, ¿no? No soy yo el que tiene que dominar tu software actual, ¿no? Que muchos hasta eso pretenden, ¿no? Que te quieren mostrar cómo funciona su software actual. Eso no nos sirve. Ya realmente hace años creo que no veo el software de algún cliente en un proceso de implementación, ¿no? Al inicio sí, ¿no? Que decían, no, que mira mi software, que yo lo manejo así. No me interesa cómo lo maneja tu software. Este es el resultado que quieres y así es como lo maneja Odoo, ¿no? Ahora, sobre esto, sobre lo que te estoy mostrando de cómo Odoo lo gestiona, ¿qué cosa es lo que te está faltando? ¿Te das cuenta? Pero ya lo haces pensar. Y no es al revés, tú pensando en, no, a Odoo le falta esto. No, el que tiene que darse cuenta y tener claro Odoo es el cliente, ¿no? El usuario final. Y bueno, todo esto les comentaba de que hay clientes que, bueno, obviamente no aceptan esta manera de trabajo que hoy tenemos, hoy por hoy, y no los podemos aceptar como clientes, les tenemos que decir que no. Pero por suerte, hay otro tipo de gestores de proyecto con un background distinto, que son partners nuestros y están más acostumbrados a tratar con este tipo de clientes. Enhorabuena, ¿no? Ese tipo de procesos comerciales más largos. Y, ¿sabes qué? No sé, tú eres mi partner, ya he trabajado contigo proyectos de inventario, sé que eres bueno y mira, puedes ver a este cliente que la verdad yo no quiero aceptarlo como cliente, lo voy a referir para que tú lo atiendas y se lo mando a uno de nuestros partners. Porque, bueno, no voy a cambiar nuestro proceso comercial, nuestro proceso de gestión, nuestro modelo de implementación por un cliente que no cumple el perfil, lamentablemente, ¿no? Sí, Javier Renep nos dice, algunas empresas tienen procesos antiguos y quieren ese desarrollo, ¿no? Sin embargo, lo mejor es que el cliente vea las funcionalidades de Odoo
y se marchen juntos, que se trabaje con Odoo. Sí, ¿no? Esa es la idea, procurar llevarlos por ese camino. Sería lo ideal. Entonces, les contaba el proceso comercial, que es muy rápido. Una vez que definimos el alcance, como han visto, en 10 segundos definimos el alcance. Pero luego le mandamos a ver al cliente contenido para que vea si Odoo se adapta o no a su necesidad. Y en base a eso hacen preguntas, pero ya preguntas después de haber visto el contenido, ¿no? Y les absolvemos esas preguntas. Ya las sesiones que hacemos de preguntas, eso ya no lo hace el comercial, ¿no? Entonces el comercial, en base a esas dos preguntas clave, cotiza, y eso agiliza mucho, porque no necesito que sea uno de mis arquitectos funcionales, gestores de proyecto, el que esté atendiendo cotizaciones, ¿me entienden? Que es clave. Entonces, puedo tener un equipo comercial dedicándose a vender, pero ya después de que el cliente regresa con preguntas ya puntuales, ahí sí se puede agendar una demo y se agenda con alguno de nuestros ejecutivos funcionales, ¿no? O conmigo. Entonces, ahí sí, pero no demo, sino preguntas, ¿no? Entonces, esas sesiones de preguntas, que máximo son 2 sesiones, a lo mucho, si son proyectos muy grandes, se las absolvemos. Entonces, el cliente tiene como claro que Odoo cumple y es una buena opción. Y es que no necesitan, y eso es que muchos clientes no quieren entender de repente, o ven un riesgo en eso y no quieren arriesgarse, pero es que no deberían, no sirve de nada estar desde el inicio queriendo levantar absolutamente todo el proceso para que el cliente, o todo su listado de 300 requerimientos, para que el cliente esté seguro de que es el software correcto. No, porque ningún ERP te lo va a dar. Entonces, el hecho de que yo te muestre ya lo que Odoo te está ofreciendo, lo que este ERP te está ofreciendo, y te absuelva tus dudas, ya debería ser suficiente para despejar la incógnita de si debes contratar o no el software, el ERP que te ofrezco. Entonces, si con eso no es suficiente, el hecho de que me siente contigo en 10 reuniones a querer levantar más procesos no hace ninguna diferencia. Y no hace ninguna diferencia porque eso se va a tener que hacer igual, ¿no? En un proceso de implementación. Entonces, ahorita en este proceso comercial lo que queremos es que tú puedas decidir con la mayor cantidad de conocimiento razonable posible en este momento que este es el software que va para ti, ¿no? Ideal, ¿no? Bueno, eso es. Una vez que se cierra ya el proceso comercial, ahí sí, ¿no? Llega el proceso de implementación y desde el kickoff, ¿no? SPOC, único punto de contacto. Y luego tenemos después del kickoff ya todas las actividades que desarrollamos, ¿no? Pero bueno, todas esas actividades, tenemos una matriz de actividades que tenemos por ahí, creo, en internet público, un link con nuestra matriz de actividades de implementación. Pero varían, ¿no? Es una matriz, pero en el transcurso del proyecto se van variando esas actividades. La verdad que eso ha ido evolucionando, esa matriz. Hoy en día ya no es la misma. Creo que la que está por ahí pública en internet está desactualizada. Ahora tenemos una matriz mucho más potente. Pero la idea es mantenerlo simple, sencillo. Entonces, para que se hagan una idea, las últimas por lo menos 100 proyectos que hemos implementado los hemos hecho sin un Gantt, sin una hoja Gantt, ¿no? Algunos me dirán, ¿cómo es posible que gestiones un proyecto sin un Gantt? Es que la idea es mantenerlo lo más simple posible, entendible. Usamos nuestra matriz de actividades y con eso controlamos qué cosas están hechas y qué no, y ya está, ¿no? Podríamos añadirle un Gantt y otras cosas, pero realmente no. Hemos visto que es más el tiempo que nos quita que el valor que nos aporta en función a terminar con éxito el proyecto. Entonces, ya no usamos Gantt, por ejemplo. Solamente una matriz de actividad. No sé si eso puede contar como tip del proyecto propiamente, pero es como lo hemos venido manejando nosotros. Y antes de seguir hablando del proceso de implementación, para
cerrar la parte comercial. Cuando el cliente necesita así mayor detalle y de todas maneras quiere trabajar con nosotros, que nos pasa porque, claro, no tenemos ningún reparo al cliente en decirle rápidamente que no te puedo atender, no puedo, busca tal partner, los derivamos, no estamos para perder tiempo porque tenemos un montón de prospectos y proyectos. Enhorabuena, ¿no? Afortunadamente nos llegan. Entonces decimos que no, pero algunos prospectos nos dicen, mira, ¿qué necesitas? Yo quiero hacer el proyecto contigo, pero realmente necesito, antes de contratarte para el proyecto, responder o solucionar estas cosas, ¿no? En ese caso, nosotros cobramos, que no es que sea bueno o malo, es como nosotros trabajamos, es nuestro modelo. Muchas empresas no querrán hacerlo, no le verán sentido. O pensarán, pucha, la competencia no hace eso, entonces si yo cobro eso voy a perder espacio frente a la competencia. Bueno, cada quien tendrá su manera de pensar, pero es que nosotros ya nos buscan justamente, tenemos cierto prestigio, nos recomiendan nuestros clientes, entonces llegan queriendo trabajar con nosotros y si quieren trabajar con nosotros tienen que cumplir pues ciertas condiciones, ¿no? Entonces nos dicen, ¿qué queremos hacer para que nos responda ciertas preguntas, ciertas dudas antes de contratarte, ¿no? Hacer más o menos lo que entiendo que ustedes hacen es un proceso de levantamiento de procesos. Entonces, más o menos un proceso de levantamiento un poco más específico, ¿no? De procesos. ¿Qué hacer? En ese caso nosotros les cobramos. Tenemos un producto que llamamos ROI y Gap Analysis, ¿no? Es un Return on Investment en Gap Analysis, hacemos un trabajo para evaluar cuál sería el retorno de la inversión en caso desean contratar el RP con nosotros y cuáles son los gaps necesarios a desarrollar o a personalizar que el software no cubre, ¿no? Pero ya a un nivel mucho más detallado y aterrizado. Entonces, por ese proceso les cobramos. O sea, que al final es el mismo proceso que se haría si primero nos contrataran el software y entráramos a implementar, se haría ese proceso. Pero algunos clientes un poco más tradicionales no quieren, ¿no? Como dicen, no me arriesgo a que de repente después esto que yo pensaba que sí se podía ya no se pueda, ¿no? Entonces, para ese tipo de clientes les cobramos este producto que se llama ROI en Gap Analysis. Así, se los escribo, si quieren copiarnos. ROI en Gap Analysis. Ese producto. Entonces, ¿cuánto cobramos? Dependiendo de lo que sea necesario, lo mínimo son 20 horas. Entonces, un proyecto chiquito no está en condiciones de pagar eso, ¿no? Entonces, son 800, sin IVA, son más o menos $900 que les cobramos solo por ese producto. Entonces, claro, pero proyectos más grandes prefieren pagar $900 y tener claro al inicio las cosas a que después hayan contratiempos o imprevistos. Normal, bien, si estás dispuesto a pagarlo, pagan. Pero al final, por lo que están pagando en realidad, es como para ir avanzando con el proyecto de implementación. No sé si me dejo entender. Pero como una primera etapa. Ahora, para que funcione esta manera de gestión también, hay que tener en cuenta lo siguiente, que nuestro coste de implementación es ridículamente bajo. Claro, dirán, no, pues es que ¿cómo me voy a poner tan liso, contrariar tanto al cliente, si al cliente siempre tiene la razón? Porque al final yo le cobro, pues no sé, $500,000 por su implementación y están esperando que estemos ahí para hacer lo que el cliente quiera. Bueno, está bien. Si piensas así, enhorabuena. Pero nosotros no cobramos $500,000. Cobramos fees muy accesibles como para que todas las empresas puedan contratarnos, incluso empresas pequeñas. Y nuestras implementaciones toman de 7 días a 45 días, las más complejas. Y si ya son que requieren personalizaciones y desarrollos,
toman 3 meses a lo mucho, ¿no? En el peor de los casos. Entonces, es un modelo un poco diferente, ¿no? Entonces, si tú quieres un modelo como el que te ofrecemos, ¿no? A los clientes, ¿no? Es lo que le decimos, tienes estos beneficios, ¿no? Un ciclo comercial más corto, pero también, y nos tienes que pagar por adelantado y antes, pero vas a pagar menos y vas a tener tu producto funcionando mucho antes. Y aceptan, ¿no? Aceptan, entonces, de alguna manera es como manejamos esto de no levantar procesos al inicio, ¿no? Sí, ¿no? Porque ven el coste-beneficio, ¿no? No, mira, me voy con tal compañía que levanta procesos y me cobra $80,000. O mira, ellos me lo hacen gratis. Bueno, entonces también un poco jugamos con eso, ¿no? Para que no se vuelvan tan exquisitos los clientes con ciertas cosas, ¿no? Para que sean más flexibles al momento de pedir ciertas cosas. Mira, yo te cobro mucho menos, pero yo trabajo así, 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 así. Lo bueno de esto, de que en este embudo, digamos, de comercial van a haber un montón de clientes que van a quedar fuera, que no van a trabajar con nosotros, pero van a haber muchos otros que sí, y esos otros que sí van a estar contentos, ¿no? Porque se les implementó en tiempo, en presupuesto, exitosamente, y como van a estar contentos, nos van a recomendar, van a renovar su suscripción, entonces crecemos de una manera bastante sólida, ¿no? Bien, bueno, ahí hemos hablado más del tema comercial que de la implementación en sí. Uno de los datos que en ocasiones nos ha causado retrasos, nos comentan en el chat, en medio de la implementación, es obtener los datos maestros, contactos y productos. Ya, mira, por lo que mencionas, puedo prever, me imagino, que ustedes les piden a sus usuarios, a sus clientes, que les envíen esos datos en plantillas que tú les proporcionas, ¿no? Y dices, mira, acá está la plantilla, así se llena, envíame tu listado de productos en esta plantilla, ¿no? Si lo haces así, no me extrañaría de que se demore, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejamos? Primero, nosotros no importamos nada. O sea, importar data maestra y masiva. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer el Spock. Por eso les dije la clave, que es definir un Spock. Y el Spock tiene que trabajarlo con sus usuarios clave. Aquí, en lugar de estar usando esto, mejor abro un Drive, ¿no? Aquí tengo ya una pizarrita, ¿no? Para no estar, qué vergüenza estar escribiendo sobre cualquier. ¿No? El Spock es el que tendría que estar haciendo esa carga masiva. ¿Y quién es el Spock? No es alguien de tu equipo, es alguien del equipo del cliente, ¿no? Y aquí algunos me dirán, ya me imagino, ya, no, pero ¿cómo? Si nos están pagando para que hagan eso, para que hagamos eso. ¿Te están pagando para que importes data maestra? ¿O te están pagando porque quieren empezar a usar un ERP dentro de tiempo y presupuesto? O sea, vamos. Tú eres el director final, máximo de esta implementación, ¿no? Entonces, apóyate en los recursos del cliente, ¿no? Ahora, no es por malo, no es porque no querramos hacerlo nosotros. Esto lo tienen que hacer ellos. Porque, ojo, yo siempre afirmo cosas, pero afirmo cosas, ojo, mucho cuidado, en función a cómo lo gestionamos actualmente. Y hemos llegado a este proceso de gestión, después de manejarlo de muchas otras maneras y de tropezarnos y de definir que así funciona para nosotros. Ojo. Entonces, toda afirmación que haga es porque así nos ha funcionado para nosotros y es lo como lo hacemos, ¿no? Obviamente hay muchas matices aquí y casuísticas y modelos diferentes que no dejan de ser válidos, ¿no? Simplemente hago afirmaciones en
en cómo nos funciona a nosotros y vamos, que no nos va mal. Entonces, es el usuario final el que tiene que hacer esa importación. ¿Y por qué lo tiene que hacer el usuario final? Porque él es el que tiene que quedarse con el know-how. Entonces, y es el gran problema con el que nos cruzamos. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a que administren el conocimiento que están recibiendo. Entonces, muchas empresas no están preparadas para eso. Entonces, que dicen, no, que quieren que todo lo hagas tú, pero hay que saber hacerles entender de que el principal interesado en que tus usuarios asuman estas responsabilidades eres tú como empresa, tú como gerente, como director, como jefe de proyecto del cliente. Tú necesitas que el conocimiento se quede de tu lado. Entonces, es imprescindible que tus usuarios, al menos el usuario técnico, el SPOC, que tiene un know-how un poco más técnico a veces, sepa importar. Entonces, tú tienes que hacer la importación. No, pero pásame las plantillas. No, tampoco. Armar una plantilla en Odoo es fácil. Obviamente, si yo manejara otro sistema, ahí sí, pues no quedaría de mucha alternativa, ¿no? Entonces, muchos intentan implantar su metodología que han usado con otros ERPs a Odoo, pero Odoo te permite hacer las cosas diferentes realmente. Entonces, en Odoo importar es demasiado fácil. Importar un contacto es fácil, importar el otro es productos, es fácil. No que tiene variantes, que tiene esto, que es fácil como sea que lo quieras ver. No, que no puedo importar las imágenes, también se pueden importar imágenes. O sea, importar en Odoo es fácil y tu cliente tiene que saber importar. ¿Y cuál es la mejor manera de que aprenda a importar? De que él mismo importe. Ahora, pero igual, está bien, ya no me lo pasa en un Excel, lo importa directo en Odoo, lo crea él, pero igual se demora. Bueno, tú avanza. ¿Por qué tienes que esperar a que suba todos sus productos y sus contactos? Para empezar, ya te quitaste de tu lado, y esto es clave, porque si una actividad tuya depende de una actividad de ellos, el hecho de que ellos se atrasen te jodió todo el proyecto, ¿no? Porque esa cadena de actividades se alarga, ¿no? Pero si ya le transferiste la responsabilidad para que él haga la importación y luego tú ya no tienes actividades sujetos a eso, es decir, no tienes que depender de que él te mande nada o haga nada, entonces tú ya puedes seguir avanzando con otras cosas, ¿no? Entonces, claro, pero si tú sí tienes que importarlo y por tanto para tú importar eso dependes de que él te pase un archivo, fregados. Porque ahí sí tienes una actividad que tú la tienes que hacer y que depende de él, ¿no? Entonces ya no, le transferiste la responsabilidad y si no lo tiene listo, no tienes que esperar, porque ya ninguna actividad tuya depende de lo que él haga. Y sigues avanzando, no necesitas todos sus productos, entonces no condiciones eso para el éxito del proyecto, que no tendría por qué, ¿me entiendes? Entonces es así. No sé si eso queda algún comentario de repente de lo que les acabo de decir, que yo sé que puede ser muy distinto a cómo se suele manejar, ¿no? A cómo se suele manejar. Pero a todas estas cosas que yo sé que ustedes les van a poner, no, pero eso no funciona, eso los clientes no lo aceptan, pero eso no puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo sé que no puede ser siempre, pero para nosotros es así siempre, ¿no? Porque escogemos al cliente con el que vamos a trabajar, definimos que tiene que haber un SPOC y desde el kickoff explicamos nuestra dinámica de trabajo y tiene que ser así, no le damos más opciones al cliente y al final eso es lo que hace la diferencia a lo que a una empresa de software regular, de ERP, le toma 7 meses en implementar, a nosotros nos toma 45 días. O sea, son detallitos y cositas tan simples como que no les damos como que no importamos nosotros las cosas, sino que delegamos que ellos mismos hagan la importación. Los acompañamos, sí, ojo. No es que le digan, tú impórtalo y ve cómo te arreglas. No, hay que acompañarlos, desde luego. Implementación extrema sí funciona al igual que programación. Entonces, ahí los acompañamos. Ojo, lo que pasa es que no es que hay una excepción, sino que
no lo tomen como que simplemente no dejamos que el cliente se las arregle como pueda, no. Hay que acompañar. En ese proceso de importación pueden salir dudas, pero recuerden que con qué perfiles estamos trabajando. Ojo, no estoy diciéndole, no sé, al gestor o al usuario del proceso de inventario, al usuario de compras, no le estoy diciendo importa tus productos. Estamos trabajando con el SPOC, ¿no? Con el Single Point of Contact, que es el perfil adecuado para este tipo de procesos. Entonces, es así. No hemos tenido problemas con esto, ¿no? Hagan la prueba poco a poco. Yo sé que al inicio uno tiene en la cabeza de que no se puede y hasta les cuesta insinuarle al usuario de que no lo tienes que hacer tú, ¿no? Como que no lo ven, ¿no? Pero hoy en día se ha hecho tan normal en la compañía que y no es un problema. O sea, no hemos tenido que buscar una excepción porque el usuario no tiene problemas en hacer esto, ¿no? El usuario le va a servir porque todo lo que le sirve en entender los datos que Odoo necesita para la importación y para crear productos y contactos, todo eso le sirve después, ¿no? Y facilita su proceso de onboarding en el sistema, ¿no? De utilización. Entonces, no es que hagamos excepciones realmente ahí, la verdad. El cliente lo importa, hay mucho acompañamiento de mano, digamos, al lado del cliente, se avanza con ellos, salen dudas. No quiere decir que no nos envíen sus archivos cuando tienen dudas y quieren que revisemos alguna cosa, pero ya te vienen con preguntas puntuales, ¿no? Entonces, no es que ahí está mi archivo, ¿no? Y yo ni me enteré, ¿no? El usuario te pasa el archivo, súbelo, y yo como usuario nunca me enteré si estaba registrando bien las tablas relacionadas, los nombres, nunca me enteré si algún valor no se estaba ingresando bien, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo que hice la importación, ¿no? Como empresa proveedora, lo hice por él y corregí todo lo que había que corregir y el usuario nunca aprendió cómo hacer una importación masiva, ¿no? Ahora, esto le podría interesar a algunas empresas que dicen, no le enseño al usuario porque si le enseño todo, después ya no me contrata para soporte. Pero no es nuestro caso, ¿no? En nuestro caso queremos que el usuario se lleve todo el conocimiento y al final siempre nos terminan contratando para soporte, pero preferimos que no nos contraten para soporte. Nuestro foco no está tanto en el soporte, ¿no? Nos hemos tenido que volver muy buenos en el tema de implementación y acompañamiento y sacar proyectos en 3 meses o en 45 días, pero porque no nos gusta estar metidos en implementaciones y en gestión de proyectos realmente, ¿no? Preferimos que no nos contraten para eso. Es más, si un cliente quiere contratar el producto y me dice yo lo implemento por mi cuenta, enhorabuena, ¿no? Preferimos no vender soporte. Sin embargo, lo recomendamos siempre cuando es necesario. Cuando es necesario porque muchos por querer ahorrarse a veces dicen, no, entonces no contrato soporte. No, pues, o sea, parte de garantizar el éxito de una implementación puede que sea necesario que contrates ese proceso de implementación y de acompañamiento, ¿no? Entonces, si quieres que tu proyecto tenga éxito, lamentablemente para nosotros, porque no nos gusta, tenemos que venderles el soporte, ¿no? Es como que no podemos dejarlo sin el soporte. Entonces, eso es, pero preferimos suscripciones, preferimos eso, ¿no? Como empresa. Que no es así para otras, ¿no? Claro, como cobran de repente por soporte, no sé, $10,000 al año, esa es una fuente de ingreso importante para la empresa de software. Y desprenderse de esa cantidad de ingreso no es gracia, ¿no? Entonces, cada compañía modela todos sus procesos y sus servicios en función a cómo ha querido desarrollar su negocio, ¿no? En nuestro caso ha sido dar la menor cantidad de soporte y por lo tanto implica asegurar que la transferencia de conocimiento a los usuarios finales, a la compañía y al cliente sean entera, ¿no? Completa, lo máximo que se pueda, ¿no? Que el cliente lo termine conociendo bien el sistema. Entonces, qué pena no poder ayudarte con esa excepción que nos preguntabas, ¿no? No hacemos en ese caso excepciones. ¿Qué pasa con los clientes que
son uno solo, muy chiquitos, ¿no? Muy pequeñitos, y no tienen este usuario clave de aquí, el SPOC, ¿no? No tienen el SPOC. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso, sus implementaciones toman más tiempo. En la experiencia es lo que ha pasado. Podría tomar hasta el doble de tiempo, ¿no? Entonces, para que no tome ese tiempo, y recuerden lo que les dije, ¿no? Apenas se inicia la implementación, detectamos al SPOC, ¿no? Y detectamos un riesgo en caso no lo haya y se lo planteamos al cliente. Mira, no encuentro que tengas un perfil que cubra con esta necesidad, ¿no? Esto va a implicar que nosotros dediquemos más horas en ciertas actividades y bueno, todo ese tiempo adicional va a tener que pagarlo comprando más planes de hora, más paquetes de horas. Pero se lo advertimos, vamos, que desde el inicio, ¿no? Si es posible, hasta desde el momento comercial se lo advertimos, ¿no? Para que lo tenga claro, ¿no? Porque a veces te preguntan, ¿cómo implementas? ¿Cuál es tu metodología? Entonces somos súper claros en cómo es nuestra metodología. Desde luego, ahora para un público que es un poco más analítico, que se dedica a esto de la implementación, los términos que uso son más fuertes, drásticos, ¿no? Al cliente un poco uno se lo explica de otra manera. Quizás voy a poner como temática un webinar comercial, un directo sobre temas comerciales, para hablar un poco más de cómo se abordan, ¿no? Ciertas cosas con los clientes para que acepten, ¿no? Porque vender esto bajo esta metodología que es poco común requiere también, pues, saber cómo decirle las cosas al cliente, ¿no? Explicarle, ¿no? Por qué se cobra así y así, así, ¿no? Y demostrarle que al final el que va a salir ganando es él, ¿no? Es él. Bien. Javier Renner nos dice, implementación extrema sí funciona igual, sí funciona, al igual programación extrema. Ya. Estás haciendo como que un paralelo entre la programación extrema con la implementación, con el proceso de implementación. Si nos fijamos a nivel de resultados, yo podría decir sí, es extremo, ¿no? Porque son resultados extremadamente favorables para la compañía final, ¿no? Porque ¿qué empresa no quiere tener que al final todo se trata de eso, ¿no? No quiere tener ya el ERP funcionando en 45 días, ¿no? O en 3 meses, en lugar de 7 meses o un año, ¿no? Entonces, ya hoy no se deben gestionar las cosas así porque según nuestra manera de pensar, desde luego, porque la tecnología cambia tan rápido que nada, cuando tu usuario recién empieza a utilizar ese sistema, ¿no? Recién empiezan a agarrar el ritmo, ya se quedaron desfasados 2 versiones, ¿no? Entonces, todo tendría que ser mucho más fluido, pero esto implica, desde luego, trabajar con el cliente final, con los usuarios finales. ¿Qué más? A ver, pregunten, participen, comenten si quieren también. Ahora, la primera vez que pusimos en práctica estos cambios en nuestro proceso de implementación fue con nosotros mismos, ¿no? Todos siempre lo probamos primero al interno. Era Odoo 7 para el 8, me parece, que como empresa dijimos, ok, hay que pasarnos a la nueva versión, o del 8 para el 12, no me acuerdo. 7 para 8, creo. Y dijimos, vamos a implementar nosotros al interno la nueva versión de Odoo, ¿no? Odoo 8. Y esa implementación la hicimos que en 2 días, a nivel interno, ¿no? Y es una locura, ¿no? ¿Cómo implementas un ERP en 2 días, ¿no? Por más de que solo vienes de una versión anterior a la nueva versión, igual es hablar de 2 días de implementación al interno. Entonces, al final hemos tratado de ir viendo qué cosas han hecho o hicieron en ese momento que uno puede implementar tan rápido. ¿Dónde está la diferencia? Y la principal diferencia es más que nada en la manera de pensar, ¿no? En el chip que tienes y cómo lo trabajas con el cliente, ¿no? Entonces, ¿no? La cultura, ¿no? Propiamente de la compañía, que obviamente nos dedicamos a implementar ERPs,
es que hizo que de una versión a otra lo hagamos en 2 días, digamos, era una cosa así. Era fin de año, terminábamos el año en un RP e iniciamos el año en el año siguiente en otro RP. Una cosa así fue, una implementación veloz, súper rápida, y no una implementación sencilla, porque como empresa usamos Odoo para todo. Entonces teníamos muchos procesos gestionados por Odoo e hicimos la implementación muy rápido. Entonces, ¿qué cosas hicimos bien de esa implementación? Tratamos de analizarlo, evaluamos, empezamos a implementar cambios poco a poco en nuevos proyectos que hacíamos, y todo con mucho testeo. Todo con mucho testeo, porque una cosa es escucharme que lo digo, ¿no? Y otra cosa es en la práctica cómo se hace, ¿no? Lo que le decía al inicio, la teoría uno puede dominar teóricamente todo lo que se debe hacer, te dan un proyecto, a ver, sácalo de manera exitosa con esa teoría. Es que hay muchas cosas que no están en la teoría, sino están en cómo uno lo piensa, en el cómo lo ejecuta, en tener clara en la experiencia, básicamente, ¿no? Entonces, al final hemos hecho muchas pruebas con proyectos cada vez que implementamos un cambio, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía al inicio del ratón, ¿no? Que el usuario lo utilice siempre. Eso no fue de un momento a otro, digamos. Lo fuimos implementando en un proyecto, vimos que no funcionaba, pero luego dijimos, ¿por qué no funciona? ¿Se dan cuenta? Dijo, pero ¿qué tal si lo cambiamos así? Empezamos a probar. Entonces, es un proceso de mejora continua. Y bueno, eso ha devenido, ha resultado en un proceso que más o menos les he compartido según me han venido preguntando, que funciona para nosotros, ¿no? Yo creo que nos funciona bien porque nos permite cerrar proyectos muy rápido y entrar en nuevos proyectos. Entonces somos un equipo de trabajo muy pequeño, y estamos 10 proyectos al mes, generalmente estamos en promedio cerrando en los últimos 4 meses. 10 proyectos mensuales, y aparte atendemos más o menos unos 12 o 13 sesiones de paquetes de consultoría y soporte que nos contratan, ¿no? Y podemos cerrar eso, y bueno, suscripciones son muchas más, ¿no? Gracias a esta metodología, ¿no? A esta metodología. Y aquellos clientes más grandes que obviamente no pueden ser soportados por nuestra metodología, no en sí porque haya una imposibilidad física, ¿no? Sino hay una imposibilidad mental que a veces traen la cultura de empresas, la cultura de clientes, que no te permite, no hace clip, no hay química entre la cultura de esa compañía con la cultura de nuestra compañía. Entonces, por más de que Odoo pueda hacer su software ideal, nosotros no somos la compañía correcta porque nuestra metodología no puede ser aplicada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tienen que buscar otro partner. Y qué mejor que si usan un partner que sea partner de Ganemo. Entonces, por eso es que sacamos un programa de partners, ¿no? Muchos de ustedes sabrán que tenemos un programa de partner que hace un año más o menos se lanzó con un éxito rotundo. Incorporamos muchos partners y la idea es esa, ¿no? La idea es, hay proyectos que nosotros no vemos, son demasiados. Entonces, que lo vea un partner. Ahora, hay proyectos y lo otro, como les digo, podríamos verlo, pero no nos interesa tanto gestionar proyectos y hacer implementaciones, ¿no? Y estar dando soporte. Nos interesa que usen nuestro producto, nuestras suscripciones, y en todo caso, un partner nuestro puede hacer el proceso de implementación. Entonces, preferimos eso, ¿no? Entonces, preferimos no darlo nosotros directamente, sino que sean nuestros partners quienes vean todo el proceso de soporte e implementación. El tema es que para que esto funcione, hay que darle bastante soporte al partner al inicio. Y por eso es que recientemente hemos cerrado nuestra convocatoria de partner. En este momento no estamos aceptando nuevos partners, porque, bueno, tenemos tantos partners con los cuales trabajar ahorita y queremos trabajar bien, ¿no? O sea, no descuidarlos, ¿no? Queremos acompañarlos para que sean buenos gestores de implementación y ellos mismos nos ganen dinero, pero nos ayuden a descargarnos de trabajo, y de un trabajo que como empresa
a la fuerza hemos tenido que desarrollar y perfeccionar e ir mejorando, que es la implementación, pero que como empresa no nos gusta hacer mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que más nos gusta es desarrollar producto. Eso no, a mí me fascina, me encanta. Entonces yo como dueño de producto, ¿no? Mi expertise, todo mi background no es como ingeniería de software, es como finanzas, ¿no? Director financiero en empresas. Entonces me gusta ver productos que funcionen, buenos, ¿no? Y que lo implementen nuestros partners, ¿no? Que lo implementen nuestros partners. Venderlo, ¿no? Vender nuestro producto, vender suscripciones. Ese es nuestro verdadero foco. Lamentablemente, como decía, nos vimos obligados a también tener que enfocarnos en la implementación porque no habían partners en ese momento cuando nos tocó empezar a implementar por nuestra cuenta, no habían partners que hicieran esto bien. Entonces, eso que ustedes describen, porque yo he manejado esto antes de decidir que Ganemo iba a gestionar esto, he trabajado con otros partners. Y esos procesos que ustedes describen de cómo se levantaba el proceso, de que cómo se firma el contrato y que todo demora siempre semanas, meses, y que un proyecto puede tardar 7 meses, 12 meses, 2 años, o sea, lo he vivido. Entonces, y llega un momento de no puede ser, algo no está bien. Entonces, tuve que dejar a un lado todo mi tema financiero, que es donde yo soy, es mi ámbito de experiencia y habilidad, y dije, me voy a meter a esto del software y del ERP, porque todo eso yo lo tercerizaba con otros partners, ¿no? Que no eran partners de Ganemo, en ese momento no teníamos programa de partner, eran simplemente otros partners que hacían que todo el tema de Odoo lo trabajaba a través de ellos. Entonces, pero algo no podía estar bien, o sea, me dejaban mal con mis clientes, porque mis clientes del mundo financiero, donde brindo outsourcing, querían usar RPs, entonces yo los trabajaba con estos otros partners, y al final me dejaban mal con el cliente, el proyecto demoraba muchos meses, todo el proceso de negociación, de contrato, de levantamiento de información, todo lo que ustedes me cuentan, todo eso lo he vivido, todo eso lo hacíamos, y con muchas empresas proveedoras. Entonces, me cansé. Esto se tenía que hacer de alguna mejor forma y no sabía cómo, y no iba a descubrirlo si no me metía a hacerlo. Entonces dejé mi dirección financiera de la compañía y me metí a la dirección más de gestión de proyectos, ¿no? Y poco a poco es que fuimos experimentando y viendo mejores maneras de hacerlo, pero no es que nosotros hayamos inventado todo, ojo. Es revisar documentación, compartir, así como ustedes ahora estamos compartiendo aquí en Twitch, con sus participación, compartir con otros, leer, ver cómo lo están haciendo otras empresas, tomar lo que creemos que puede ser bueno, pero no lo descubrimos hasta que lo ponemos en la práctica en un proyecto, vemos qué resultado tenemos, no nos gusta, qué sé yo, ¿no? Es un ir perfeccionando el modelo. Entonces, no es que esté perfecto nuestro modelo, es perfectible, siempre va a estar en continua mejora, pero es el modelo que tenemos y estamos muy a gusto con nuestro modelo de implementación realmente, ¿no? Entonces ya nunca más he tenido que pasar por eso de que un proyecto se me escapa de las manos y empieza a tener muchos meses de duración para su implementación, nada de eso. Entonces, bien. Participen, por favor, hablen, coméntenme, pregúntenme, porque yo sigo hablando, o sea, tengo mucho de qué hablar. Entonces, si no me preguntan nada puntual, no puedo responderles. Al menos responderles en base a cómo nosotros hacemos las cosas. Hablando de más tips, ¿no? Más tips. Otro tips que ahorita me acabo de acordar en base a lo que les he estado contando es lo del desarrollo, ¿no? Que estábamos así, que se pueden o no hacer en el software, en el proceso de implementación. Entonces, no deberíamos hacer desarrollos. Cero desarrollo. Sin embargo, aquí sí hacemos excepciones, ¿no? Porque a veces no se puede. Sin embargo, esto de no se puede, tenemos mucho cuidado con eso. Cuando me pasaba, sobre todo al inicio, cuando
recién íbamos implementando estas cosas, de tratar de no desarrollar al inicio nada, nos pasaba mucho que nuestros analistas, ¿no?, me decían, no, es que no se puede avanzar si no se desarrolla esto. No se puede. Entonces, me metí a ver, ¿no? Un poco bajaba de nivel y veía, a ver, ¿qué cosa es lo que no se puede? Entonces, es que así es como uno tiene que ir mejorando. O sea, tiene que ensuciarse las manos y meterse en la operativa y revisar con sus jefes de proyecto, con sus analistas, nada, cómo están haciendo las cosas, qué cosas se puede mejorar, ¿no? Entonces, bueno, tienes que establecer en tu compañía también un buen proceso de coaching, ¿no? En todos los niveles, para que haya un adecuado desarrollo de talento, ¿no? Es que es clave, vamos. Toda empresa exitosa y de buen crecimiento, ¿no?, que vean, ha entendido esto muy bien y lo gestionan de una manera espectacular, ¿no? Todas esas grandes firmas de desarrollo, de software, de consultoría, entienden esto muy bien y por eso tienen todo un programa de desarrollo de talento fantástico. Y eso es lo que les permite crecer, estar en muchos países. Es eso. Entonces, ahí les contaba esto porque, bueno, entraba a ver a detalle los problemas del día a día con los analistas y una excusa era, no se puede avanzar si no se desarrolla porque esto es crítico para el proyecto, ¿no? Pero después de revisarlo bien, no es que sea crítico para el proyecto. No era crítico, era perfectamente algo que no se podía, que podía no desarrollarse, no personalizarse en ese momento y se podía dejar para el final como una mejora posterior, ¿no? Pero ¿por qué el usuario te insistía y no el usuario, o sea, de mi equipo, o sea, mi analista funcional o mi jefe de proyecto decía que era crítico? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque no sabía manejarlo con el usuario final cliente. Y ahí está el tema de la comunicación que les hablaba al principio. O sea, al final tú puedes tener toda la teoría y estar en tu cabeza, no, sí, no hay que desarrollar en el proceso y todos los desarrollos tienen que ir al final y solo los desarrollos críticos completamente necesarios para el funcionamiento de la empresa se tienen que hacer antes y no. Eso todos lo tienen grabado en su cabeza, pero llevar eso a la práctica implica que tú, más allá del conocimiento del software, tengas un know-how poderoso de cómo se administran procesos, por ejemplo, en general, ¿no? Para que no venga cualquier usuario y decirte, no, esto es crítico, y tú te lo creas, ¿no? Y le digas, no, sí es crítico. ¿Por qué es crítico? ¿No? Porque el cliente dice que es crítico, el cliente dice que no se puede avanzar si no se desarrolla. ¿Te imaginas? No, pues, el cliente no tiene idea, porque no conoce Odoo. Entonces, no porque no sepa, no estoy atacando al cliente, ¿no? Sino que el experto en Odoo y en los procesos eres tú, ¿no? Entonces, si tu respuesta es, esto es crítico desarrollarlo porque el cliente dice que es crítico, es que lo más probable es que te estés equivocando, que eso no se tenga que desarrollar. Pero si tu respuesta es no, esto es crítico porque por esto, ¿no? Porque, qué sé yo, una explicación que te ha hecho entender a ti de que te han convencido de que realmente es crítico, pero después de entender bien el proceso, después de evaluar las opciones que Odoo trae como alternativa para no desarrollar eso, y después de otras cosas, en ese caso, ahí sí, ¿no? Ahí sí lo aceptas como un desarrollo. Pero tengan en cuenta que todo desarrollo que se acepte en pleno proyecto te va a alargar el plazo de implementación del proyecto. Entonces, inclusive, por más de que pueda ser hasta cierto grado importante, hay que evaluar si no es más importante que el proyecto de manera global se termine antes. Y hay que saber gestionar con el cliente esas cosas, ¿no? Porque a veces hay que decirle, mira, cliente, esto lo tienes que hacer ahorita manual. Y así, yo sé que es jodido y sé que, no, pero yo contrato un ERP para no hacer esas cosas así y yo quiero que haga así. Ya, vamos, yo sé, todos queremos que todo esté automatizado, ¿ya? Pero ahorita, para el éxito de tu proyecto y no ponerlo en riesgo, es necesario resolver esto de esta manera
Y una vez que esté implementado y se esté usando el producto, inmediatamente ponemos eso como prioridad para que ya lo dejen de hacer de manera manual. ¿Qué sé yo, no? O sea, tienen que saber negociarlo con el cliente, esas cosas, ¿no? Aquí un usuario llamado Fibo506. ¿Tercerizas los desarrollos o tienes desarrolladores en tu propio equipo? Tengo desarrolladores en mi propio equipo, al igual que con el tema de gestión de proyecto. Hemos tenido también que hacer muchos cambios, avances, ajustes en la manera como gestionamos los desarrollos. Antes también tercerizábamos todos los desarrollos, pero no estaba del todo conforme, ¿no? Entonces, un poco es que tienen que entender que yo vengo también de otro mundo. Yo no soy ingeniero, vengo de otro mundo que es las finanzas, y ahí es, digamos, otro tipo de cosas. Entonces, cuando entré a ver temas de ingeniería, implementación de proyectos de software, me choqué con una realidad un poco distinta, ¿no? Que no es a como yo estaba acostumbrado a ver las cosas. Entonces, las mismas mejoras que fuimos poco a poco incorporando en nuestro proceso de gestión de proyectos, lo hemos hecho para también nuestro proceso de desarrollo. Hemos probado de todo y actualmente lo que más nos funciona es trabajar con desarrolladores al interno bajo nuestras metodologías propias, digamos, ¿no? O sea, propias, digo, es una fusión de muchas cosas que hemos tomado de distintos lugares y que nos funcionan a nosotros. De hecho, yo diría que aplicamos metodologías ágiles, pero con muchos matices, ¿no? O sea, porque no hay una ruta de que la metodología ágil es esto, ¿no? Sino que ágil es un concepto general, ¿no? Una filosofía, se podría decir, ¿no? Entonces, usamos esa filosofía y la aterrizamos, ¿no? en un proceso de desarrollo basado en pruebas, ¿no? En test, ¿no? Y eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Y igual estamos incorporando, así como hemos hecho con el tema de partner y con el tema de desarrollo de talento interno para gestores de proyectos y analistas, también estamos haciendo con los desarrolladores, ¿no? Estamos implementando un proceso de desarrollo de talento de desarrolladores con una línea de carrera donde empiezan como desarrolladores principiantes y la idea es que vayan ascendiendo, ¿no? Entonces estamos contratando, todos los meses contratamos desarrolladores que entren a nuestro ciclo a nuestra escalera, ¿no? A nuestro proceso de desarrollo de talento, si pasan los filtros, ¿no? Sí, desarrollamos al interno. ¿En qué casos no hemos desarrollado al interno? Déjame pensar. Casi nunca, todos lo estamos cubriendo al interno. Ya sé. ¿En qué casos no tercerizamos desarrollos, pero sí aprovechamos desarrollos de terceros? Por ejemplo, cuando usamos módulos de la OCA, ¿no? Del Odoo Community Association, que es como una comunidad de desarrollo en Odoo, pero libre, o sea, desarrollan módulos, la comunidad desarrolla esos módulos y los sube a una página web, un repositorio, y los comparte, ¿no? Para que otros los utilicen. En ese caso, aprovechamos los módulos de terceros que pueden ser útiles. Entonces ahí sí no los desarrollamos, salvo que hayan bugs, que claro, uno siempre se topa con un bug, con algo por mejorar, con muchas otras cosas, ¿no? Que por ahí no son completamente compatibles con desarrollos propios, qué sé yo. O sea, pueden pasar muchas cosas que hacen que, por más de que el módulo en teoría ya está listo, hecho por un tercero, tienes que meterle mano igual y picar código, ¿no? ¿Qué más? También adquirimos algunos módulos, ¿no? Nuestra política es esta, a nivel de desarrollo, aunque el tema de hoy no era desarrollo, pero ya que por ahí ha salido el tema, nuestra política es esta. Lo que se puede lo que se puede adquirir gratis, porque la comunidad lo desarrolla, se adquiere gratis, ¿no? Y se aporta a la comunidad por todo eso, ¿no? Todo módulo gratis que nos sirve, mejoras que le hagamos y todo eso lo mantenemos gratis para la comunidad.
Pero si no hay gratuito, se compra. Antes de desarrollar algo nosotros, si algo ya está listo, lo compramos, porque sale infinitamente más económico comprarlo que desarrollarlo nosotros, ¿no? Y eso que hay módulos que no están tan baratos en las tiendas de aplicaciones, pero nada, pues, puede costar de 300, 400 dólares, pero todo te ahorras pues un montón de tiempo, ¿no? En desarrollo, en pruebas, qué sé yo. Entonces, todo lo que se puede comprar, se compra. Y lo que ya no se puede ni uno ni otro, porque no hay gratuito y no hay nadie que lo haya desarrollado, o hay alguien que lo desarrolló, pero no te fías de ese que lo desarrolló, entonces recién en ese momento desarrollamos por nuestra cuenta. Sí. Un claro ejemplo es la localización peruana, ¿no? Revisamos, antes de decidir desarrollarla por nuestra cuenta, revisamos muchas localizaciones y no nos gustaban. Incluso muchas que diríamos hasta más completas de la que tenemos, en el sentido de que te traían un montón de tonterías. Pero al final es que, nada, como firma de financiera contable, teníamos claro, ¿no? De que hay muchas cosas que Odoo ya te da y no hay que estar desarrollando. Entonces, al final no nos gustó que desarrollaran tantas tonterías y preferimos desarrollar una localización lo más limpia, transparente posible, ¿no? Que aproveche Odoo nativo al máximo. Y por eso nos metimos a desarrollar localizaciones. A nivel de desarrollo también localizaciones de otros países, por ejemplo. ¿Cómo hacemos en esos casos? Igual, la misma política, ¿no? Existe gratis, alguien la tiene y nos la puede vender y le puede dar soporte, o por último, desarrollarla, ¿no? Que es como que la última opción, ¿no? Desde luego, si Odoo no la tiene tampoco. Sí, entonces, preferiblemente cuando hablamos de localizaciones, queremos trabajar con partners locales y que ya lo tengan desarrollado y que tengan buen soporte, ¿no? Preferimos que ellos les den directamente soporte, ¿no? Pero si el partner local va a hacer todo, entonces, ¿qué aportas tú? Bueno, el perfil de clientes que nos busca justamente nos busca porque nos recomiendan, todo esto que les he contado de cómo gestionamos implementaciones. Hay clientes que se sienten muy cómodos, empresas que se sienten cómodos con estas modalidades y quieren trabajar con nosotros así, porque quieren tener su software funcionando en menos de 45 días y ya, ¿no? Entonces quieren trabajar con nosotros, pero no podemos si hay una localización que nos falta, ¿no? Entonces esa parte la vemos con un partner local y tratamos de llegar a algún acuerdo y ya está. Pero todo el proceso toda la gestión del proyecto en sí lo trabajan con nosotros, ¿no? Y en general todo, ¿no? Todos sus procesos que van a ser implementados lo ven con nosotros, que aparte tenemos un know-how de Odoo muy grande, pero a nivel financiero, más allá de Odoo, también tenemos un conocimiento bastante amplio, ¿no? Entonces, cualquier localización que nos pongas enfrente, no interesa de qué país, te la entendemos muy rápido, ¿no? Muy fácil, o sea, no hay vuelta que darle ahí, ¿no? Es como llevamos contabilidades, gestión contable en varios países como empresa financiera, entonces nos familiarizamos con eso. Entonces también es muy fácil familiarizarnos con cualquier localización, configuración de impuestos, tratamiento de retenciones, qué sé yo, cualquier modalidad de trabajo financiero que puedan tener las empresas en varios países, lo entendemos y nos familiarizamos muy rápido, ¿no? Entonces también a nivel de localización de otros países, ahí sí preferimos tercerizar. ¿Por qué tercerizar? Porque preferimos no comprar la localización, sino trabajar con la localización del partner local y que él le dé mantenimiento, ¿no? Le dé mantenimiento para las futuras versiones. Eso es. En algunos casos sí nos ha tocado, por ejemplo, cuando veo que hay potencia en algún país, pero el partner local no nos genera confianza. ¿Por qué confianza? Porque no basta con que tenga una buena localización funcionando ahorita. Queremos que tenga una buena localización y que tenga la capacidad para darle el mantenimiento a esa localización en el futuro.
y a todos los cambios que Odoo le pueda dar en el futuro también. Entonces tiene que ser un partner potente para poder confiar, trabajar con ellos, ¿no? Y si no lo es, pero vemos potencial y el país ve potencial, en algunas oportunidades hemos decidido invertir en algún partner local, ¿no? Y tener participación y control, o al menos voto en las decisiones, ¿no? Sí. Bueno, eso es cuanto a nivel de desarrollo. Poco subcontratamos, poco tercerizamos, como te podrías imaginar. Lo que sí, muchos nos usan para tercerizar su desarrollo, eso sí pasa. Nuestros propios partners nos usan para que nosotros desarrollemos, porque tenemos para nuestros partners un fee de hora de desarrollo chiquitico, o sea, porque queremos que nuestros partners tengan éxito y que vean en nosotros todo un equipo, una fuente de recursos potente para que ellos desarrollen su negocio y ganen dinero. O sea, queremos que nuestros partners se hagan millonarios. Entonces, les cobramos bastante, bien poco por la hora de desarrollo. Entonces, nos contratan mucho para tema de desarrollo. Igual, en general, no solo nuestros partners, también nos buscan clientes de fuera, digamos, de terceros, de otros partners que únicamente quieren desarrollar algo en específico. Aceptamos desarrollos también. Lo que sí evaluamos mucho qué aceptamos y qué no aceptamos todos. Porque hay clientes que quieren que lo desarrolles como ellos quieren, ¿no? Lo desarrollamos como nosotros queremos. O sea, tú me dices qué esperas, cuál es el resultado final y nosotros decidimos cómo se desarrolla. Entonces, si no estás dispuesto a aceptar eso, no te aceptamos como cliente de desarrollo tampoco, ¿no? Bien, espero haber respondido tu pregunta, Fibo. Si hay más preguntas, porque ya nos dio las 11 de la noche, hemos estado 2 horas hablando de temas random relacionados a implementación Odoo. Los tips, no se olviden, ¿no? ¿Algún último tips que me acuerde? Si no hay más preguntas y antes de cerrar, a ver, ahí ya les di el tip de que no se desarrolle. Justo esta pregunta salió por ese tip, ¿no? No se tiene que desarrollar hasta el final de la implementación, salvo que sea crítico. Pero aquí nuevamente, ¿cómo sabes que algo es crítico? Deberías tener las preguntas correctas, la capacitación correcta, el trato y la comunicación adecuada con el cliente para determinar qué cosa es crítico y qué cosa no es crítico. Porque lo primero que el cliente te diga, esto es crítico, eso lo más probable es que no sea crítico. Entonces, tienes que saber manejar muy bien estos temas. Y aquello que sí es crítico y corresponde desarrollar, bueno, pues se hace. Se estima el tiempo, se estiman las horas de desarrollo y nada, se entrega, ¿no? Pero siempre va a afectar el plazo de entrega del proyecto. Y otro tips, además de las horas de desarrollo, déjenme pensar. Hay un video que yo hice sobre tips para gestionar un proyecto fácilmente. ¿Cómo se puede acceder a la OCA? Nos preguntan. Eso es muy fácil. Vamos aquí se los busco. OCA, busco OCA Odoo y acá me sale este de aquí, el de GitHub, para que accedan directamente. El GitHub de la OCA. Esos son los módulos. Desde luego esto es bastante técnico, o sea, alguien que no es ingeniero no sabe ni siquiera qué es GitHub, ¿no? Para empezar. Pero para alguien que está en Odoo y maneja el tema de código, esto es súper entendible, ¿no? Este es el repositorio con los diferentes módulos que tiene cada uno de los repositorios. Bien. No habiendo más comentarios, les agradezco a todos por haberme acompañado y por las preguntas tan interesantes. Nada, que tengan feliz noche. Si tienes internet, ahí nos vemos.